Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a nuestro webinar del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a la arquitecta María Olga Largacha y al doctor Adolfo Cifuentes. Primero, pues agradecer a los directivos de la Universidad Gran Colombia, a la rectoría, a vicerrectoría en cabeza del doctor Hernán Olano, y al arquitecto Francisco Beltrán, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la Gran Colombia, por el espacio que brinda a la coordinación de investigaciones del programa para hacer estos espacios de reflexión académica e intelectual. Entonces, pues quisiera presentarles la arquitecta María Olga Largacha, es arquitecta de la Universidad Javeriana de Bogotá. También es artista plástica de la UIS en Santander, y también hizo, digamos, como un posgrado en pedagogía de diseño en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Viña del Mar, en Chile, sobre dirección de marketing. Es docente, docente investigadora a lo largo de su trayectoria profesional, y también desde el año 2016 en la Universidad de la Gran Colombia, en la Facultad de Arquitectura. El doctor Adolfo Cifuentes, le queremos agradecer muy especialmente esta aceptación de esta invitación que le hace María Olga para acompañarnos. Yo creo que la charla va a ser muy enriquecedora entre los dos. Y pues me permito presentar al doctor Cifuentes. El doctor Cifuentes es artista plástico, artista visual también. En este momento se desempeña como director de la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Federal. Sí, subdirector de la Escuela de Bellas Artes, perdóname. El subdirector de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, una universidad bastante representativa, bastante grande. Ha sido también docente, profesor adjunto del Departamento de Teatro, Fotografía y Cine de esta misma universidad. Ha colaborado en el programa de posgrado de artes y también, digamos, en la misma Escuela de Bellas Artes de la Universidad Federal de Minas Gerais. Tiene un doctorado en artes de la misma universidad. Se graduó también de lingüística y literatura por la Universidad de La Sabana en Bogotá, y hace unos años migró para Brasil y parece que se nos quedó por allí. Bueno, poco a poco lo vamos invitando a nuestros espacios. Agradecer mucho a todos ustedes la asistencia, y con estas palabras entonces ya le doy, digamos, la palabra a nuestra arquitecta María Olga Largacha. Bueno, Liliana, muchísimas gracias. Vamos entonces a compartir por aquí pantalla para empezar la charla. Bien, mi tema es el dibujo analítico, elaborar discurso y construir contexto, que es mi tema favorito. Espérense que esta cosa se me trabó y no quiere pasar. Bueno. Lo primero, después de los agradecimientos que dio Liliana, a la facultad, a nuestro decano, a Liliana por haber generado este espacio, a Adolfo por haber aceptado esta invitación, es dedicar este espacio a Andrés Camilo Gutiérrez. Andrés Camilo Gutiérrez fue un estudiante que nos acompañó hasta hace muy poco, integrante del Semillero de Investigación, Arquitectura y Contexto. Y quiero mandarle un abrazo muy especial a su mamá, Gloria, que puede ser que nos esté acompañando en este momento. Sobre todo recordar a Andrés Camilo como esa sonrisa permanente. Él siempre que acompañaba los espacios, su compromiso con el semillero, su dedicación, su trabajo, él siempre tuvo una sonrisa y siempre me voy a tenerla presente. Se le va a extrañar mucho a Andrés Camilo en el semillero, y como les dije, este espacio se lo dedico a su memoria. Vamos a hablar de qué es esto del dibujo. Lo primero que hablamos del dibujo es que el primer lenguaje que nosotros desarrollamos fue el lenguaje pictórico.
lo primero que hizo el ser humano después de que dominó el fuego, después de separar la grasa, y con esa grasa tuvo la facilidad de decir, bueno, ¿qué hago y qué pego? Y empezó a generar esta serie de escenas en el Paleolítico Superior, más o menos hace como unos 35.000 años antes de Cristo, y generaron estas escenas en las que podemos entender o podemos identificar un momento exacto en la historia de la humanidad, podemos encontrar qué hacía el ser humano, podemos entender qué hacía el ser humano y podemos entender el discurso, lo que contaban en esas escenas de caza, que eran como unos rituales que aún hoy en día todavía no acabamos de entender, pero sí entendemos la perfección y la síntesis que hay en esas imágenes que ellos generaban. O sea, miremos y pensemos, este toro que está en las cuevas de Altamira, que son absolutamente hechos con las manos, rudimentarios, pero si no tuviéramos estos dibujos, pues no podríamos volver la mirada atrás y tratar de comprender qué fue lo que hicieron o cómo era la vida y qué era lo que nos estaban comunicando en ese momento. Vamos entonces ahora a pasar a mirar cuáles son esos componentes del lenguaje pictórico. Si yo hablo de dibujo, pues de pronto las personas que no tienen que ver con el arte o que no tienen que ver con la actividad proyectual, probablemente me dirán dibujito, matachito, mamarrachito, hágame un diseñito, dibújame una cosita, pero pues realmente el lenguaje pictórico podemos interpretarlo así por una cosa o por dos razones. Necesitamos simplemente un papel y algo con que rayar, o una superficie X y con que rayar. ¿Qué fue lo que hicieron los primitivos en el Paleolítico? Encontraron sus abrigos rocosos, sus rocas, y con lo que tenían a mano rayaron y nos dejaron ese legado, ese lenguaje pictórico. Pero, pues, ¿qué sería o qué diferenciaría el hecho de que este dibujo que es hecho en una esquina de un papel rayando, mientras yo estoy aquí hablando y de pronto ustedes están ahí bien aburridos, ya empiezan a rayar? Entonces, ¿cuál sería la diferencia de expresar algo y expresar algo para que tenga o que haga sea un lenguaje pictórico? Vamos a mirar algunos componentes que tiene. Tenemos que tener una temática y pues esto es simplemente un cuadro representativo, no lo es todo, no son todas las temáticas del lenguaje pictórico, pero pues podemos hablar de temáticas religiosas, profanas, del retrato, del paisaje, del bodegón y mil otras temáticas. Solamente las traigo a colación como ejemplo. Podemos hablar del componente de los elementos plásticos, la línea y el dibujo, el modelado y el volumen, la perspectiva, la luz, el color, la composición, que hacen parte de estos elementos plásticos. Y le sumamos pues las técnicas, tenemos materiales, tenemos soportes y pues digamos esto solamente para hablar del lenguaje pictórico, no me estoy metiendo en otros lenguajes pictóricos que implican la corporalidad, la gestualidad y la intervención de la persona. Entonces pasemos al hecho pictórico. Quiero ilustrar el hecho pictórico, el hecho de pintar, de dibujar, de generar, de construir ese lenguaje con el hecho pictórico con dos personajes que me parecen fundamentales. El primero, supongo que ya lo reconocieron, Leonardo da Vinci. ¿Y por qué pongo este retrato de Leonardo da Vinci ahí? Porque representa algo que para mí es fundamental. Yo estoy viendo en este momento, puedo decir que veo nariz, que veo boca, que veo ojos, que veo pelo, que veo barba, que veo si está de frente, un poco de lado, pero realmente lo que estoy viendo es la expresión, es el discurso que me está contando Leonardo da Vinci. Yo estoy entendiendo lo que él estaba o sintiendo, queriendo que sintiéramos, o esa mirada me atraviesa y me dice algo, y aún hoy, estamos en el 2020 y esto lo hizo en el 1400 aproximadamente, X, todavía me puedo preguntar qué me quiso decir, todavía puedo encontrar y todavía puedo leer en ese discurso que me está contando Leonardo. Esta imagen que me parece bellísima es el cartón de la Virgen y el Niño con Santa Ana y San Juan Bautista. Es un cartón
que se echó en carboncillo con resaltes de tiza blanca. Y me parece fundamental que ustedes miren este detalle que está aquí arriba de las ropajes, las piernas, cómo se dobla, cómo cae, cómo se ve el volumen, la proyección hacia adelante, la proyección hacia atrás, la composición, lo que, digamos, podemos ver todos los elementos que componen el hecho pictórico como tal. Pero también tenemos que mirar lo que construye Leonardo. Si no tuviéramos este boceto, porque realmente este es un boceto, este es un cartón preparatorio para una obra de arte, en la que podemos ver inclusive qué dejó y qué no dejó, lo podríamos haber visto porque no lo terminó, qué deja y qué no deja después cuando termina de hacer su dibujo, pero podemos ver cómo en esta superficie empezamos a entender ese lenguaje y ese gesto y esa manera de Leonardo de dibujar como una especie de líneas esfumadas, como una especie de líneas que se pierden, pero que nos dan a entender lo que él quería transmitir. Esta, que es la Virgen y el Niño con Santa Ana, pues ya es un cuadro terminado, pero pues podemos ver también, ya con la pintura, la anterior era el dibujo, esta es una pintura, pues la pongo no porque sean las mismas, sino porque habla de ya una obra terminada de Leonardo. Este pues una aproximación en detalle a la expresión de los rostros tan característica de Leonardo, que creo que todos hemos visto o conocemos, y esos paisajes que pueden hablar de un momento de la historia. Podemos analizar la ropa, el vestido, los trajes, el peinado, la rolludez o la robustez de los cuerpos femeninos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso porque podemos mirar y entender lo que Leonardo hizo. Cuando pasamos a esta imagen, entendemos otra de las facetas, otro de los grandes incógnitas que nos deja Leonardo. Muchísimas libretas llenas de inventos, propuestas, ideas, análisis, esquemas del cuerpo humano que aún hoy son considerados tan exactos como una imagen de resonancia magnética. Y digamos que Leonardo fue el primero que se metió, escarbó dentro de un cuerpo para dibujar nervios, venas, arterias, todo lo que compone una estructura, la estructura del cuerpo humano a su interior, así como dibujó todos sus inventos. Y estos inventos, que fueron inventos pero nunca fueron hechos, no podríamos verlos, no nos podríamos acercar a esos inventos si no tuviéramos acceso o no hubiéramos podido acceder a estos dibujos preparatorios o de bocetos o de exploración. Estos son dibujos analíticos, dibujos de análisis en los que entendemos y aún hoy podemos encontrar nuevas aproximaciones a lo que Leonardo hizo. Leonardo dejó obviamente más ideas que cosas hechas. Él se inventó una cantidad de cosas, generó una cantidad de cosas, terminó muy pocos cuadros, terminó muy pocas construcciones arquitectónicas, pero esa capacidad expresiva de Leonardo es la que me parece importante revisar. Estos dibujos de aquí, o estos bocetos que están en su libreta, el Códice Atlántico, el manuscrito B de París, que se encuentra en París, son dibujos de una ciudad que él inventó. Él se inventó esta ciudad en el 1487, entre 1487 y 1490, y se inventó una ciudad en la que aplicaba todos sus principios de hidráulica, de ventilación, de iluminación, de arquitectónicos y demás, que es este dibujo, esta representación en 3D, hace evidente cómo pensó Leonardo una ciudad que tenía el agua como elemento de ingreso y acceso, estaba conectada a un canal, y todos estos elementos que ven debajo es por donde salía la basura, ingresaban los suministros, y todas las circulaciones estaban separadas. Los edificios están separados igualmente para permitir ventilación, iluminación, y los primeros pisos están levantados para evitar contaminaciones. Fíjense que tan temprano como en 1487 Leonardo pensó una ciudad higiénica. Recordemos que en ese momento acababa de pasar, o habían pasado
varias pandemias de su época en las que mucha gente moría por esa falta de higiene y por esa falta de planeación en la ciudad. Igual no sabríamos que Leonardo hizo esto si no tuviéramos acceso a esos dibujos y a ese manuscrito. La otra persona, pues uno pone a las personas que le gustan, los artistas que le gustan, pero me gusta Pablo Picasso por algo que me parece muy importante. Si Leonardo dibujaba con exactitud y precisión, Picasso hacía todo lo contrario. Picasso lo que hacía era dibujar la idea que él tenía de. En esta serie que se llama, en estas imágenes que se llaman La secuencia del toro, que Picasso hizo en 1945, si mi hijo estuviera aquí, porque él estaba ahorita mirando la presentación, me dijo, mami, ese artista es el de los mamarrachos. Y le dije, sí, el señor de los mamarrachos. El señor Picasso, para muchos es un señor de mamarrachos, y el hecho de que fuera cubista, pues hace mucho más evidente, pero realmente aquí lo que podemos ver es que en esta secuencia del toro, así como Leonardo mostraba hacia adentro, Leonardo se iba hacia adentro, Picasso se iba hacia afuera, cada vez quitaba más. Leonardo ponía más venas, arterias, huesos, músculos, y Picasso ponía menos, cada vez menos, y nos los podemos ver aquí en los dibujos, en la línea de 3 toros que están aquí arriba. Podemos ver inclusive casi que están dibujando los estómagos y la parte interna del toro y el miembro del toro y una cantidad de cosas del toro para llegar al último, que pues para mí es un mamarracho. Eso para mí es como me sirvo del lenguaje pictórico para comunicar esa idea que yo tengo de algo. Es lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero comunicar. Y lo más importante, pues obviamente el proceso. Si no hay proceso o si no tuviéramos estos bocetos, no podríamos entender el proceso que tuvo que llevar Picasso para llegar a esta síntesis de toro. Si ustedes buscan secuencia del toro ahí en su computador, en su WhatsApp, y entran a YouTube y miran, van a encontrar que se dice que hasta Steve Jobs lo ha usado o lo usó, ya no lo puede usar, para para generar los conceptos con que él diseñó sus iPods, iPads y demás. Estos bocetos que me parecen bien importantes, está el toro ya hizo su síntesis del toro, estos hacen parte de una de las obras más importantes de Pablo Picasso. Estos son otros bocetos preparatorios de la misma obra. Que es el Guernica. El Guernica es una obra en la que se convirtió en el símbolo de la no guerra. Es un símbolo de la no guerra, pues representa una masacre que hubo en la ciudad de Guernica en España por bombardeo de aviones alemanes. Y lo que es interesante de esta obra es que la obra en el Museo Reina Sofía de España están más de 50, unos entre 45 y 50 años, más o menos, bocetos de cómo hizo Picasso para hacer su obra. Y por orden expresa de Picasso se encuentran esos bocetos ahí en el museo donde está la obra. Esta obra tiene, perdón, que estaba mirando los tamaños, tiene 3,5 por 8 metros de largo. Es gigantesca, y aún hoy lo mismo, podemos ir, mirar la obra, tratar de entenderla, entender por qué puso la mano hacia la derecha, la nariz hacia la izquierda, el toro con la cabeza giraba para un lado, el toro giraba con la cabeza para el otro, tratando de entender lo que Picasso nos quiso decir. Esta, pues, no es de Picasso, como se darán cuenta, es de Quino. Pero yo no puedo hablar de Picasso y hablar del Guernica sin hablar de Quino y hablar cómo Quino ¿a quién se le ocurre ordenar el Guernica? El Guernica es un cuadro pues, con una composición fundamentalmente caótica, es un orden caótico por llamarlo así. Entonces me parece una hazaña de Quino ordenar el Guernica y ponerlo en su sano juicio, pero este también es un lenguaje que nos habla de pues, quien quiere comunicar una idea. Estas ideas, vamos a hablar
en este momento de cómo hacemos. Entonces, si habláramos de ideas, si nos quedáramos en ideas, pues no tendríamos este conocimiento, no nos podríamos aproximar al objeto. Y en arquitectura, o lo que yo hago a través de lo que enseño a mis estudiantes, o el proceso de análisis que hago con mis estudiantes en el semillero, encontramos estas tres fases. Una idea, donde se hace una ideación, una creación, una concepción, un proceso en el que se hace un análisis, o se analiza una obra, o se hace un proceso en el que estoy creando una obra, y una representación o una expresión de esa obra que yo creo. La idea, o la primera manifestación que tenemos de un proyecto, es el boceto. Cuando yo hago un boceto, cuando yo genero una idea, lo primero que tengo que hacer es rayarla, porque si no, no existe. Está en mi cabeza, una idea que está en mi cabeza todavía no existe como idea, no existe como proyecto, no existe como propuesta arquitectónica. Entonces lo que tengo que hacer es un boceto. Hago un boceto. Ustedes fácilmente pueden identificar en este boceto la mano de Le Corbusier. Esta es la unidad residencial de Marsella. Me encanta porque tiene solecito con sonrisa, naricita y boquita. La visual está representada como un ojito al frente de la ventana de los apartamentos de la unidad habitacional de Marsella. Sus trazos sueltos, orgánicos, yo puedo, probablemente si yo no hubiera puesto el nombre, habría podido preguntarle, y ustedes me habrían podido decir, sí, esto es de Le Corbusier. Vemos a Le Corbusier ahí, vemos la idea que quiso y la idea que tenía Le Corbusier en un boceto. En esta, que es de Frank Gehry, pues vemos el tipo de volúmenes, la diferencia en el tipo de volúmenes que genera Frank Gehry. Podemos entender dónde iría una circulación y un acceso, podemos entender las jerarquías, podemos entender composición, podemos entender proporción, y podría seguir hablando, digamos, del hecho arquitectónico como tal, simplemente por un boceto. Un boceto que puede ser una primera intención de un arquitecto para la obra que quiere generar. Este, que me parece espectacular, a Adolfo le va a fascinar, es de Oscar Niemeyer y es de Brasilia, y con el dibujo de las personas pequeñitas podemos entender la dimensión gigantesca que caracteriza a Brasilia, y el trazo y la limpieza. Fíjense que ya no estamos hablando de esas curvas, son otras curvas totalmente diferentes a las de Frank Gehry, en este caso en Brasilia. Si nos venimos a esta, que es un edificio en la calle 152 de Tadao Ando, entendemos otra manera de componer, entendemos otra manera de graficar, otra manera de expresar, pero al fin y al cabo esto también es un boceto, ¿sí? Como dice la fuente, estos están en una página en que dice, ¿eres capaz de identificar a un arquitecto famoso por un dibujo suyo? Yo estoy segura de que sí. Estas de Norman Foster me encantan, que son, tiene algo bellísimo, porque podemos ver en el dibujo, que para ustedes creo que es a la izquierda, la Torre 30, pero podemos ver la Torre 30 en su contexto. Entonces, este boceto, además de la intención del arquitecto, habla también de la intención de implantación, de lectura, del entorno de lectura del contexto, y cómo ese lenguaje de Norman Foster trabaja y funciona y se fusiona con la preexistencia del contexto donde él implanta su obra. Esta, que es de Alvar Aalto, que es el esbozo de la ópera de Ersin. Fíjense cómo la lectura de la montaña, del cerro y del perfil del cerro se convierte en edificio, se convierte en una proyección que habla de esa capacidad de Alvar Aalto de mimetizarse con el contexto. Estos dibujos de Alvar Aalto, es el mismo dibujo repetido, pero me pareció interesante mostrarlo porque podemos casi que sentir al arquitecto haciendo estas rayas y emocionándose, voy a producir esto y le voy a generar esto acá, este dibujo en la parte de arriba está más negro para que ustedes miren acá y entiendan lo que yo quiero decir, voy a rayar un poco para que no se me olvide. Hay una especie de caos ordenado en
el mismo arquitecto dibuja de frente, de lado hacia otro lado, y genera un cartón en el que podemos realmente percibir al arquitecto generando y diseñando y creando, y inventando y contándonos ese proceso que tiene que llevar, o sea, esa idea que va a llevar a proceso. Esta de Aldo Rossi, que es una obra bellísima que se llama El Teatro del Mundo. El Teatro del Mundo es concebido a partir de una serie de conceptos como espacio, como entorno. Pero a mí lo que me interesa es cómo una obra que es efímera, este es un teatro que se hizo para flotar. Y el teatro pues se basó en los teatros venecianos y una serie de conceptos de teatro y el espacio del teatro. Estos dibujos son acuarelas del mismo Aldo Rossi, que nos permiten entender cuál era su percepción de cómo se vería ese teatro una vez lanzado al agua. El teatro tenía la particularidad de que andaba por los canales en Venecia, entonces cada vez que se miraba el teatro se veía diferente, la luz se reflejaba diferente. Pues hoy estaba acá, mañana estaba acá, más temprano allá. Y empezamos a ver un poco estos dibujos que son ya más dibujos que nos pueden hablar de cómo construir el objeto. Aquí tenemos ahí una serie de medidas, hay una serie de líneas que hablan del objeto que podríamos llegar a construir. Los anteriores estábamos todavía en idea, aquí ya estamos entrando al proceso. Me tomé el atrevimiento y con el mayor respeto con el Carlos Niño. El sábado él dio una conferencia sobre Fernando Martínez, que era Fernando Martínez Sanabria y el espacio moderno, y dijo esta frase y yo la copié. La arquitectura es geometría, si no, no se puede construir, y estoy de acuerdo. Aquellos que entran a estudiar arquitectura pensando que no van a tener que ver con la geometría y que se van a olvidar de las matemáticas, pues deben pensar que esto es un hecho inherente a la arquitectura, y esto es lo que habla de proceso, y por eso es que yo puedo analizar la arquitectura, y por eso es que puedo despiezar hechos arquitectónicos que ya están construidos, que ya tienen su discurso, que ya hablan de un contexto en tiempo o un contexto físico, cualquiera sea, y traigo acaso esta y la casa 2 y la casa 3 de Peter Eisenman. Este dibujo fue extraído de un texto en el que desmenuzan la casa, estas dos casas, con un computador y le hacen un análisis fractal. El análisis fractal es milimétrico, en el que pueden establecer las proporciones exactas a micromilésimas de las partes y analizar y entender las partes de la casa 2 y la casa 3 de Peter Eisenman. La siguiente imagen es la isometría. En varios escritos de Peter Eisenman él habla de cómo la isometría, a la vez que me permite entender el objeto que estoy representando, me permite aprender a diseñar, me permite usarlo como herramienta, me permite analizar el objeto, construir el discurso del objeto y expresarlo, obviamente de una manera más arquitectónica. La planta, digamos, de la casa 3, primer y segundo nivel, nos hablan ya de una época en la que se diseñaba de esta manera. Si miráramos plantas de Leonardo o miráramos plantas de cualquiera de los otros arquitectos, cada uno hablaría el lenguaje de su época, de su tiempo, y nosotros podríamos entender ese contexto que se construye con cada momento en cada arquitecto, en la manera en que expresa lo que diseña. La otra parte, que es la representación y la expresión, voy a decir una frase que me faltó de la vez pasada, me disculpan, que hay algo que me parece importante, y es cómo si Eisenman se convirtió, creo que algunos de ustedes deben saber que Eisenman hace parte de lo que nuestros estudiantes de primer semestre a lo que son introducidos, que es a la retícula. Es
cómo la geometría me permite entender y me permite enseñar a diseñar. Eisenman, junto con otros arquitectos, pues hacen parte de la teoría de los 9 cuadrados que se nos enseña, pero no hace falta texto para describir lo que está ahí, no hace falta texto para entender, solamente acudimos a la imagen. Esta frase también me la robé de la charla de Carlos Niño, con muchísimo cariño y muchísimo respeto. Dijo esto: a los arquitectos nos corresponde dibujar, no dibujos boniticos, sino dibujos que permitan proyectar. Y me pareció, es como si Carlos Niño me estuviera diciendo: Chinita, diga esto en su charla del martes. Pero pues realmente es cierto, nosotros hacemos construcciones culturales cuando estamos dibujando. Nosotros hacemos, aparte de que podemos representar un elemento de manera que cumpla con códigos de representación arquitectónica, no es el tema de esta charla, pero igual podemos hacerlo. Entenderán las características propias de un lenguaje que está regido por la CPNA, que determina cómo se expresa muro, cómo se expresa pared, cómo se expresa X elemento, y este sí es un plano técnico que permite construir esta casa. Esta que es un análisis en corte de cómo afecta la iluminación y cómo determina la orientación, y están los vientos y está el norte, eso también lo puedo analizar. Son unos dibujos de Leonardo Pinzón, que me regaló su libreta, entonces pues por eso están aquí y se los puedo mostrar. Y estos dibujos que hacen parte del intento de analizar, porque yo también puedo hacer y construir discurso a través del análisis de obras que ya están creadas. Podemos acercarnos a un edificio, podemos acercarnos a un elemento que ya existe y entenderlo, y eso nos permite, así como Leonardo se preocupó por hacer una ciudad en pleno renacimiento, que no se preocupaba por la estética, sino por la higiene. Nosotros también podemos aproximarnos a qué quiso el arquitecto, o qué construyó un arquitecto, o qué se hizo, o qué resultó, o qué generó Niemeyer en Brasilia, o qué, a partir del dibujo que construye el discurso. No es el dibujo bonitico, como escribía, o como decía Carlos Niño en su charla. No es el dibujo lindito, bonito, no. Es el dibujo que me permite a mí entender el objeto, aprenderlo, expresarlo, comunicarlo y mejorarme a mí como arquitecto. Entender el orden clásico me permite entender el orden clásico para aplicarlo y analizarlo y transformarlo. Lo mismo me permiten estos dibujos. Estos dibujos también son, estos son de Nicolás y Andrés Camilo, que son del Semillero de Arquitectura. Estos son de Sandra Milena, que también es del Semillero. Y aquí podemos ver cómo Sandra empieza a entender una obra arquitectónica, empieza a entender los volúmenes, señala algunas jerarquías, representa la implantación del elemento y otras cosas que salen del dibujo. Podemos entender aquí la materialidad del elemento, podemos intuir que es algo elástico, plástico, y no tenemos un montón de líneas. Este dibujo se puede parecer mucho al Toro de Picasso. Tiene muy pocas líneas, pero no las necesita. Podemos quitar lo que sobra y centrarnos en lo que es realmente importante. Y ese discurso que se construye ahí, ese es el que pues vamos a entender como parte de lo que yo estoy tratando de decirles. Podemos hacer también dibujos de análisis que son ya representados digitalmente. Y estas que son, digamos, para ir cerrando, también son del Semillero. Podemos ver el mismo edificio desde 3 visiones distintas. El dibujo en que el estudiante se centra, Johan Martínez se centra en la izquierda, creo que es de la izquierda para ustedes, se centra en el edificio. El del centro se centra en el momento, la hora del día y el contexto de que pasa, y el de la derecha es un poco la mitad, es el híbrido entre esos dos. Pasamos a mirar ese mismo edificio viéndolo desde el cielo y en una representación digital. Este es también del Semillero, hecho por Cristian Zapuy.
y podemos tener una visión frontal, ojo de pescado, del mismo edificio en su contexto, aproximándonos a entender dónde estamos, cuándo estamos, en qué época estamos, qué es lo que nos quería decir el edificio, qué pasa con el edificio en su entorno y qué pasa también con los materiales, la técnica y otras, digamos, información que está dentro de lo que se genera. Para cerrar, porque pues creo que ya está en hora, ¿qué es lo que me parece a mí importante y por qué hablo yo del dibujo? Porque el dibujo es ese lenguaje que es propio del arquitecto, del creador, de quien crea, es ese lenguaje que me permite a mí, una vez que estoy empezando a bocetar, me permite intuir cómo puedo resolver esto, cómo puedo resolver allá, cómo puedo sostener esto, cómo puedo generar esto aquí. Me permite modificarme a la vez que voy dibujando, permite devolverme y entender épocas pasadas y construir nuevamente ese discurso y entender lo que se quiso, qué quiso el arquitecto con la idea de la luz, qué quiso con la atmósfera, qué quiso con la fluidez, qué quiso con la proporción. Y así, a través del dibujo, pues expresar y construir nuevamente ese discurso y ese contexto. Esto pues nos permite a la vez que entender, solucionar, entender y expresar el mundo. Esto pues básicamente era mi trabajo, mi presentación del día de hoy. Yo les agradezco mucho y agradezco mucho su participación. Muchísimas gracias. María Olga, muchísimas gracias. Una conferencia muy inspiradora, muy bonita. Te agradecemos mucho que compartas tu investigación con nosotros. Creo que hay muy buenas preguntas de investigación que podríamos generar después de escuchar al doctor Cifuentes. Doctor Cifuentes, bienvenido. No sé si me estás escuchando. Mientras el doctor Cifuentes se conecta, a ver si le mencionamos, pues me parece, María Olga, que hay como una serie de preguntas de investigación que podríamos generar al final, digamos, de tu charla. En relación, esa relación profunda entre el arte y la arquitectura, pero claro, hay una pregunta de investigación que es interesante, que puede conectar ambas conferencias, que digamos que la voy a lanzar para darle paso al doctor Cifuentes, que sería ese significado profundo que tienen las imágenes, ¿no? Digamos, cómo, digamos, llegamos al análisis de la imagen para relacionar no solamente la arquitectura, sino las artes. Dicho esto, que es todo un campo de investigación por preguntar, te damos la palabra, doctor Cifuentes. Bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Están oyéndome bien? Sí. ¿Está bien? Ok. Bueno, yo voy a comenzar aquí compartiendo mi tela, donde por aquí share screen. Ahí, subo mi pantalla, perdón. No siempre me van a perdonar si eventualmente digo alguna cosita por ahí de portuñol, se le va pegando a uno, ¿no? Es uno de los problemas de las dos lenguas, es que se parecen mucho y uno tiende mucho a hacer algo más a calcos de una lengua para la otra. Ya estoy aquí hace 12 años. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho, ¿no?, la invitación hecha por Olga y por la Universidad Colombiana, Boliviana, para estar en esta webinar. Muy contento, pues, de ver a Olga de nuevo, que fue mi alumna hace ya mucho tiempo en la Universidad Industrial de Santander, en el programa de Artes Plásticas. Ahora, hace 12 años, estoy aquí en Brasil y trabajo específicamente en el Departamento de Fotografía y Cine de la Universidad Federal de Minas Gerais, en el programa de Artes Visuales. Entonces, bueno, estamos con Olga en la construcción ahí de un posible acuerdo, o estamos en la construcción del acuerdo
de hecho, de investigación, y entonces estamos intentando encontrar esos puntos en común de nuestras visiones de mundo, de nuestras investigaciones, de nuestros diálogos con la imagen, ¿no? Porque comenzaría por ahí, ¿no? Yo trabajo específicamente, como decía antes, en el programa de fotografía y cine, pero ya pasé por varias otras prácticas de arte, como la performance, como el dibujo, como la pintura. Estudié inicialmente literatura, ¿no? Eso fue y después hice una maestría en lengua y literatura rusa. Y entonces, bueno, ese diálogo, digamos, de imagen que constituiría la fotografía y el dibujo sería como un primer punto de tensión, de diálogo también. Cuando yo hablo de tensión, hablo también de una posibilidad de retroalimentación, de una posibilidad de confrontación también, pero también de construcción en conjunto. Entonces, me parece que, bueno, vi este título pensando en aproximarme a varias cuestiones en relación al espacio. Tensión entre 3D y 2D, de 3D de tercera dimensión y dos dimensiones, y el caso específico de la fotografía. Curiosamente, constataba que a lo largo de la charla, Olga María usó varias de estas expresiones completamente ligadas a cuestión del espacio, ¿no? Habló de la frontalidad, habló del volumen, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo tendríamos que hacer siempre la precisión. En este momento yo para ustedes todos no soy más que una figura plana, ¿no? O sea, yo no tengo tercera dimensión. La tercera dimensión es una ilusión óptica de ustedes. Ustedes están viendo una superficie cristalina en su computador de vidrio, de vidrio, de fibra óptica, lo que sea. Y todo el espacio que están viendo ahí, pues obviamente es una ilusión y una representación, ¿no? Ahí no hay espacio. Su tela de computador no tiene ni volumen, tiene ninguno de esos elementos que caracterizan el espacio, porque básicamente, pues tanto la pantalla, sea de televisión, sea de computador, sea de celular, ellas por definición son planas, ¿no? Igual que una fotografía, igual que una pintura, igual que un dibujo, o sea, todas esas tienen en común el hecho de ser bidimensionales y que de una manera u otra, ¿no? Existe una representación del espacio en ellas. Hay un espacio que es obviamente virtual, que es construido, que es simbólico en el sentido de que es construido a través no solo de una capacidad del aparato que es la cámara, por ejemplo, fotográfica o de cine, que captaría, entre comillas, el espacio, ¿no? Y nos lo devolvería, pero obviamente que no, obviamente que ese espacio ha sido construido también en términos de entender cómo es que funcionan las lentes, cómo es que funciona la captura de la luz, cómo es que funciona también el lenguaje que se incorpora, y es ahí donde yo entraría, ¿no? A un poco a pensar en la desenvolver mi charla, ¿no? El problema del espacio en la fotografía es un espacio, no es un problema que simplemente la cámara, que entre comillas, capta un espacio y nos lo devuelve como imagen, ¿no? El problema de la fotografía, como en el dibujo, también es un problema de unos códigos, de unos códigos culturales que hemos aprendido a usar y a reconocer, a leer, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, voy a volver un poquito más tarde sobre eso, pero aquí coloqué como tres fotógrafos que de alguna manera, ¿no? Son clásicos en ese problema, digamos, de la composición y de una composición de la fotografía en un momento muy específico de su conformación como lenguaje, digámoslo, propiamente fotográfico, que es hacia las primeras décadas del siglo XX, 1917, 18, dependiendo de las cronologías, 20 años 30, constructivismo, la straight photography o fotografía directa en los Estados Unidos, varias escuelas de constructivismo y de varios tipos de geometría que coinciden con los lenguajes artísticos minimalistas, y minimalistas no, en la época no se usaba la palabra, pero de geometría abstracta, etcétera, etcétera, desde los años 20, 30, ¿no? Entonces en ese momento se consolida también un lenguaje fotográfico que hace énfasis en esa cuestión de la geometría, en la cuestión de una cierta
digámoslo, voluntad de construir el espacio, de entrar en diálogo y de colocar la cámara, el encuadre, de tener un diálogo con esa escena que es, entre comillas, representada, ¿no? O que es captada, que es capturada para realzar, para construir y para hacer más drástica, ¿no? Esa construcción de ese espacio, en ese, como digo, hago énfasis de nuevo, ¿no? El espacio de la fotografía, una fotografía es plana. Cuando compramos papel fotográfico, compramos 20 por 30 o 40 por 50 o 60 por 80, o no, igual que cuando hablamos de un dibujo o de una hoja de tamaño oficio o carta, siempre son dimensiones planas. Es obvio que ya no es completamente plana la hoja de oficio, la tela del lienzo tiene una dimensión también, un milímetro o algunos milímetros, pero pues, normalmente en el sentido técnico, por ejemplo, una galería, nos dan la información de un cuadro, nos dicen que es de 1 metro por 1,50 m, obviamente están desconsiderando el volumen de ella porque ese volumen, digamos, no lo llevamos en cuenta, no lo consideramos como un elemento técnico de la obra, porque está garantizado, en alguna cosa está, en alguna superficie, esa superficie tiene que tener algún volumen, pero no decimos un dibujo, por ejemplo, que hayamos hecho en un papel canzón, no decimos que él tiene 30 por 50 y por 1 milímetro de espesor del papel, porque esa medida está garantizada de alguna manera por el problema de que pues, de alguna materialidad está hecho el soporte y esta materialidad alguna espesura tiene. Entonces en la fotografía es igual, o sea, compramos papel de 30 por 50 o de 40 por 70, etcétera. Entonces, como digo, ¿no? Aquí el lenguaje es el que construye ese espacio, pero también los códigos de representación que usamos, los códigos culturales que hemos aprendido a reconocer, ¿no? A reconstruir, a entender, porque obviamente que los lenguajes artísticos estéticos son siempre una construcción cultural, histórica, tanto como la lengua que yo estoy hablando, que se llama español, el español colombiano, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los lenguajes artísticos son construidos en comunidad, por definición son sociales, son culturales. Entonces ese espacio lo aprendemos a reconocer, a construir, en ese sentido, ¿no? Cuando hablo de esa tensión entre 3D y 2D, hablo de una tensión que es histórica y que es constitutiva de las artes que llamamos plásticas. Me gusta que el nombre que esas artes tienen en ruso se llaman isobrazitkina y skuzba, que son artes como de la representación, pero no en el sentido de la representación como símbolo, sino en el sentido de lo que hace visible algo, artes que hacen visible, ¿no? Artes que dan una visibilidad a las cosas. Entonces, en ese sentido, pienso yo, ¿no? Cualquier forma de arte, sea dibujo, pintura, sea fotografía, como digo, y en el caso específico de esa construcción que estamos haciendo con Olga, de una especie de temas comunes, de un diálogo y un lenguaje común, pues obviamente, como fue bien claro, ella habló siempre de una arquitectura que es dibujada, una arquitectura que de alguna manera pasa por ese digamos, traducción necesaria entre un volumen que está afuera, que es tridimensional, que es por definición espacial, nos mostró calles, nos mostró edificios, nos mostró Venecia, nos mostró, ¿no? Muchas casas, nos mostró muchos edificios, y obviamente todo eso era una representación de un espacio en una hoja plana, en la pantalla plana del televisor, en la pantalla plana de una presentación PowerPoint. Y entonces ese problema, como digo, es constitutivo, ¿no? En muchas formas de esas artes de la representación y de la hacer visible, ¿no? Cómo se construye espacio en el plano. Pues de muchas maneras, pero no necesariamente. O sea, por muchas décadas y milenios, muchas artes se desenvolvieron completamente en el plano. Las artes decorativas, por ejemplo, muy frecuentemente hasta hoy, y muy frecuentemente vemos por ejemplo, en el diseño textil, en muchas formas de arte decorativas está embutido, ¿no? Aquí, por ejemplo, coloqué algunos ejemplos de patchwork, de diseño gráfico, pero inclusive contemporáneos, como por ejemplo los logos de la Microsoft o Edge o
el Gmail, ¿no? El Gmail de Google, tienen esa misma construcción del espacio a través de lo digital, ¿no? A través en esos casos, en los dos casos, por ejemplo, en el caso del logo de la Microsoft Edge, está construido completamente, inclusive ellos usan mucho el azul como símbolo, ¿no? Perdón, como logo o marca. Entonces vimos que la gradación del azul claro, el azul oscuro está ligada a una representación de alguna volumetría, ¿no? Esa volumetría está dada a partir de una lectura que el ojo hace, de que, bueno, aquí es más claro, entonces es más luz, entonces es un volumen que sale, allí es un volumen que se esconde, igual vemos, por ejemplo, en las artes decorativas también a veces eso, por ejemplo, en este de abajo, esta especie de estrella azul con tonos de azul, también se hace el mismo juego, un poco del logo de la Microsoft, ¿no? O sea, el azul claro y el azul oscuro de alguna manera constituyen algunos tipos de espacialidad, de volumen que sale, que entra, etcétera, ¿no? Las artes decorativas, como digo, están muy ligadas, ¿no? A esa cuestión de lo geométrico, a esa cuestión del plano, ¿no? Y durante milenios, ¿no? Las artes decorativas han usado el plano como digamos, su estatuto natural y no han necesitado, digamos, desenvolver la tercera dimensión. Se quedan allí, inclusive cuando se hacen en terceras dimensiones, como es el caso, por ejemplo, aquí de la cultura de los tapetes de acerrín teñido que se hace aquí muy frecuentemente viene de Portugal, aquí en varias ciudades, aquí inclusive en Minas Gerais hay una ciudad que se llama Sabará, que tiene toda una costumbre, ¿no? de las tapetes del Corpus Christi, ¿no? O sea, y es dibujo completamente plano, aunque digo como está hecho en las calles, está hecho en ese espacio por definición, ¿no? Digamos, paradigmático, que es el espacio de la calle, que es el espacio público de la calle, pero el dibujo es plano, igual por ejemplo, los dibujos de Rangoli hechos en la India, ¿no? También son dibujos votivos hechos en arroz teñido, etcétera, y se conservan todos dentro del plano. Muchas artes, inclusive, por ejemplo, el caso del tatuaje, ¿no? El caso del tatuaje, de nuevo, está hecho en el volumen del cuerpo, en el volumen del brazo, pero conservan, ¿no? Toda una cultura de lo plano, una cultura, digamos, de lo bidimensional, ¿no? Aquí en Brasil hay una ciudad que fue la primera capital, que fue San Luis de Maranhão, que tiene una cultura muy fuerte. Los portugueses en general tienen una cultura muy fuerte del azulejo, ¿no? Entonces, allí en San Luis de Maranhão, muchas de las casas tienen una cultura muy rica, completamente rica, es apasionante, ¿no? La cuestión del azulejo allí, y tiene toda unos códigos complejísimos, ¿no? Pero todo, como digo, dentro del plano, pero siempre también cuando yo digo siempre dentro del plano, también vemos que hay muchos tipos de tensión en esos baldosines vemos que están en la parte inferior de esta diapositiva. Vemos, por ejemplo, de nuevo el azul allí, esa especie de azul allí con el blanco, construye de alguna manera una especie a pesar de ser también geométrico básicamente, también construye de alguna manera algunos tipos de espacialidad, ¿no? Retomo aquí, ¿no? Para volver a hablar de esos links que estamos desenvolviendo, esos puntos de diálogo que estamos ahí conversando y haciendo fructíferos en nuestras conversaciones con Olga, el tema del sentido del orden, ¿no? Aquí de nuevo llamo la atención para un libro central, ¿no? En la historia de la estética del siglo XX, que justamente lleva ese título, El sentido del orden, de Ernst Gombrich, ¿no? Que pues depende, quiere decir, no existe el orden ni el desorden, es siempre una cosa que se instaura, es una cosa que se negocia, que se construye culturalmente. Lo que es ordenado para uno puede ser muy desordenado para el otro, y culturalmente también tenemos eso, y los sentidos del orden son siempre también construidos a partir de una cultura estética, de un momento histórico que concibe. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, del barroco, hablamos de un momento histórico en que de alguna manera la sobrecarga era considerada bonita o era considerada lo deseable, la línea curva, etcétera, ¿no? Entonces hay unas tendencias de ese sentido del orden, hay una tendencia de lo que decía Olga, ¿no? Para muchas personas Picasso puede ser simplemente un mamarracho, puede ser
creada, fue simplemente una cosa desorganizada que necesitaba también ser organizada. En ese sentido hago alusión a eso porque digamos que la estética fotográfica, y de nuevo volviendo a esos diálogos entre arquitectura, fotografía, representación, plano 2D y espacio 3D, la fotografía, por ejemplo, comentaba antes, ¿no? Instaura esa especie de diálogo con una espacialidad, con una, digamos, necesidad del lenguaje fotográfico representar o hacer énfasis en el problema espacial de manera concomitante también al desarrollo de la arquitectura moderna, arquitectura plana, arquitectura modular, arquitectura de concreto, arquitectura que instauraba de alguna manera una nueva forma de construir, también una nueva forma del objeto arquitectónico urbano, ¿no? Por ejemplo, en esa foto que es clásica, emblemática, de esa instauración de la nueva fotografía en las primeras décadas del siglo XX, justamente es Wall Street, ¿no? O sea, uno de los lugares donde se inicia, digamos, la modernidad arquitectónica, va a ser, ¿no? Los rascacielos, etcétera, etcétera. Pero como vemos, no es solamente, digamos, una arquitectura porque traiga unos materiales nuevos, más es también una nueva mirada. Por ejemplo, vemos esa misma énfasis en la arquitectura, por ejemplo, en esa foto de la concha Nautilus en Edward Weston, ¿no? O sea, una frontalidad que nos hace ver mucho más, ¿no? La espiral, etcétera, ¿no? Rodchenko, todo el constructivismo ruso, también en las mismas épocas, ¿no? Primeras décadas de 1900 del siglo XX, ¿no? O sea, 1910, 20, la efervescencia de las vanguardias, etcétera. Es en ese contexto que la fotografía consolida ese lenguaje que de alguna manera hacía evidente en la segunda diapositiva. Te mostré una fotografía de Cartier-Bresson, otra también de Paul Strand, dos de Paul Strand y una de Rodchenko, ¿no? Entonces, hago aquí esa contraste entre, digamos, unas estéticas para hablar de ese sentido del orden. La fotografía en una primera parte de su historia, a lo largo del siglo XIX, tiene un momento que son muchas escuelas y muchos movimientos, pero hay un nombre general que abarca a gran parte de todo ese contexto de la estética fotográfica del siglo XIX, y es el pictorialismo. Henry Page Robinson, por ejemplo, aquí en esa obra que se llama Fading Away, sería un ejemplo emblemático, ¿no? De un lenguaje que es fotografía, pero que básicamente continúa siendo pintura, porque la fotografía no ha descubierto, digamos, un lenguaje propio. No podría descubrirlo en la medida que no existe todavía un lenguaje de la fotografía. Él va construyéndose justamente en un primer momento cuando la fotografía quiere volverse arte, quiere ser arte. ¿Cuál que puede ser su forma de volverse arte? Parecer pintura, parecer dibujo, lo que es lógico, ¿no? O sea, en un momento dado no tiene un recurso, no tiene un lenguaje, no tiene una estética propia, y entonces se apropia de la estética de la pintura y del dibujo, como en este caso de la obra de Page Robinson que vemos allí. Allí está todo el tema, tanto en la composición como en toda la alegoría del tema, ¿no? Con el tratamiento de la luz, todo allí es pintura, es una pintura fotografía, o digamos, es una fotografía pictórica, como es el nombre, pero es también una pintura de alguna manera fotografiada, ¿no? O sea, inclusive aquí pues está usándose estrictamente recursos completamente fotográficos como es el fotomontaje. De hecho, esa foto realmente es una fotomontaje de 4 fotos, ¿no? Porque no existía en la época, digamos, una técnica fotográfica suficientemente desarrollada para, por ejemplo, hay contraste de luces muy fuerte entre la ventana que tiene un exterior y el interior además con las cortinas negras, etc. Entonces la foto en realidad es un fotomontaje, una composición hecha. Entonces, a pesar de que utiliza todos los recursos, digamos, entre comillas, fotográficos, realmente lo que el artista acaba haciendo es pintando. En contraste vemos, por ejemplo, esta fotografía de Moholy-Nagy, ¿no? Que es otro de esos grandes nombres en este caso europeo, como está la street photography o fotografía directa en Nueva York en los años finales de los años 10, hacia 1917, 18 y primeras décadas y años 20, 30, ¿no? Como en Europa las diferentes vanguardias, ¿no? Geométricas, etcétera. Por ejemplo, László Moholy-Nagy fue directamente profesor, estuvo ligado
a la Bauhaus, soy profesor en la Bauhaus, entonces está ligado a todas las vanguardias europeas. Y en el caso de Rodchenko está ligado específicamente al constructivismo ruso. Entonces, lo que estoy diciendo cuando hablo de un sentido del orden es que, pues, obviamente, que cuando hablamos de una imagen, hablamos siempre también de una forma de pensarla en términos de qué es lo bonito, qué es lo feo, qué es lo apropiado, qué es lo inapropiado, qué es lo que buscamos allí en términos de expresión. Entonces, lo que nace con todas esas fotografías que de alguna manera piensan de varias maneras desde diferentes frentes, constructivistas rusos, vanguardias europeas, fotografía directa en los Estados Unidos, básicamente la cuestión es, bueno, ¿y cómo construir un lenguaje que es propio de la fotografía, que no sea pintura, que no sea pintar con la cámara, sino hacer fotografía? Y se encuentra justamente en ese diálogo con el espacio, con la espacialidad, como lo que definiría. En el caso del constructivismo ruso también es paralelo, digamos, al desarrollo de todo lo que algo que va a ser también constitutivo desde el siglo XX, que es todo el lenguaje publicitario, el diseño publicitario, el diseño gráfico, ¿no? Que va a estar ligado a toda la construcción, digamos, de nuevo, hago énfasis en ese conflicto, en esa lucha, en ese no embate entre la tercera y la segunda dimensión, el papel de nuevo, la hoja del libro, la pasta del libro son planas, igual una fotografía, igual una hoja de papel canzón, pero tienen ese diálogo complejo, ¿no? Entre que aquí en el caso de los fotomontajes de Rodchenko, pero también en el caso es la fotografía, porque son fotomontajes hechos no para afiches y para cosas, pero en el caso de él también ligado, digamos, en el caso de ese afiche, es específicamente un afiche diseñado para las campañas de alfabetización de la mujer, completamente ligado a toda la revolución rusa, todo el proyecto de que todo el mundo debe leer, especialmente a las mujeres que habían sido tradicionalmente excluidas de la escuela, de los procesos de letramiento. Entonces, es toda una voluntad, digamos, de todo el proyecto revolucionario lleva pues la idea de que todo el mundo debería leer, de que todo el mundo debe tener acceso al libro, que es lo que está gritando la mujer, está saliendo allí de la boca de la mujer la palabra libro, ¿no? Entonces, pero ligado también a todo el desarrollo de un lenguaje nuevo, que es el lenguaje del diseño, que es el lenguaje del color, que es el lenguaje de la publicidad, pero ligado también a todo ese diálogo que digo en tensión entre el 3D y el 2D. Cuando hablo también de ese sentido del orden y hablo de esa construcción cultural del espacio, es que, digamos, el espacio nunca es nada garantizado, digámoslo así. El espacio y esa construcción del espacio y esa representación, como sabemos muy bien, en el caso de la cultura occidental estuvo ligada completamente al Renacimiento, que muchos inclusive, una de las fechas que muchos emplean o se usan para, digamos, a darle una fecha de nacimiento al Renacimiento es justamente los dibujos de perspectiva de Brunelleschi en Florencia. Brunelleschi que representa de alguna manera, ¿no? Emblemáticamente en la ciudad de Florencia, que es la cuna del primer Renacimiento, ¿no? Esos dibujos de perspectiva para muchos constituyen que se da en las primeras décadas del siglo XV. Es la evidencia, muchos colocan justamente en esos dibujos en perspectiva, o sea, la construcción de un sistema de representación que va ligado a toda una teoría de la visión, a todo un desarrollo sistemático de una pensar esa representación del espacio en el plano, que es ligado a la idea de la perspectiva focal, a todo un sistema, digamos, de reducción, de cómo sabemos que si colocamos una cosa junto a nuestro ojo va a ser mucho más grande que si la colocamos más lejos, pero cómo se da esa reducción, cómo se da esa escala, eso todo es lo que permite desarrollar, ¿no? Entonces, cuando hablo de unos sentidos del orden, estoy hablando no solamente en el sentido de que está desordenado o ordenado, sino en el sentido de que la organización de los elementos en ese plano, en esa superficie, corresponde a todas unas formas de pensar, a unas formas culturales, a unas formas históricas. Y si coloqué aquí junto a Brunelleschi, junto para volver al punto de partida
de María Olga, los bisontes de Altamira, es porque recuerdo que, les recuerdo, ¿no? Que digamos, la cronología, inclusive la aceptación del descubrimiento de los bisontes de Altamira como realmente algo correspondiente a una cultura, entre comillas, primitiva, fue toda una batalla, ¿no? O sea, es porque los dibujos fueron descubiertos en los finales del siglo XIX, perdón, primera década del XX, y hubo una batalla así gigantesca, fue una batalla épica entre los historiadores del arte hasta finalmente llegar a aceptar que esos dibujos podían ser una adaptación tan absolutamente y absurdamente antigua como es, ¿no? Hacia cerca del año 11.000. ¿Por qué? Porque no correspondía en absoluto a las formas como se pensaba una historia, digamos, de la representación, una historia del dibujo, en la forma, digámoslo, canónica que se tenía. Las culturas primitivas nunca habían salido ni del plano, digamos, de la simetría, ni de la representación, digamos, de cosas estáticas, que un poco todo lo que vemos, por ejemplo, en una cultura como la agustiniana, vemos tanto la simetría como vemos una planimetría, ¿no? Las cosas agustinianas siempre son para ver de frente. De hecho, muchas de ellas no tienen como una especie de volumen para atrás, no son esculturas lo que llamamos de bulto en la tradición, o sea, no son esculturas para rodear, son esculturas para ver desde un punto frontal, pero también toda la forma geométrica es muy plana, o sea, a pesar de que es escultura, es realmente dibujar en la piedra, ¿no? O sea, y a esa simetría, ¿no? Entonces, todas esas cosas, un estatismo, una simetría, una geometría, y una especie de diálogo, digamos, natural con el plano, era lo que se daba como por entendido que eran las artes primitivas. Las artes primitivas siempre habían hecho eso. Entonces, los bisontes de Altamira sí completamente rompían cualquier lógica de esa historia y de esa especie de canon de que la visión, digámoslo, evolucionaba en ese sentido, o la representación, o el hacer visible. Entonces, por eso llamo una tensión entre el 3D y el 2D. Es una tensión que no se resuelve nunca, que es constitutiva, digamos, me parece, a la imagen, constitutiva a técnicas como la pintura, como el dibujo, constitutiva, como digo, a la fotografía. Y en el caso de las dibujos de Altamira había otro elemento que hacía todavía más complejo, y es que las grutas no son, digamos, una pared plana. Las grutas tienen, como todas las grutas, tienen piedras, tienen salientes, tienen entrantes, y en muchos casos los dibujos aprovechaban los propios volúmenes de la roca para de alguna manera resaltar la representación del volumen. Aquí no estaba solamente a partir de una especie de lógica del color, de que lo blanco, lo oscuro, no, que sabemos que es la lógica, digámoslo, de la representación del color que veíamos, por ejemplo, en el logo de la Microsoft Edge, ¿no? Azules más oscuros, azules más claros, que daban una especie de volumetría. Aquí no estaba reducida ni siquiera a eso, porque inclusive, como digo, en muchos casos estaba además un diálogo con la propia volumetría de la piedra. Entonces era absurdamente absurdo concebir que eso podía ser, de verdad, una cosa antigua. No correspondía en ninguna cronología, Entonces hubo una discusión épica que se prolongó casi 3 décadas, hasta, digamos, la aceptación académica, histórica, porque nos retaba completamente a pensar de nuevo la historia del ojo, la historia de la visión, la historia de ese diálogo del ojo, la mano, el cerebro, que hacemos cuando representamos el espacio, cuando dibujamos, cuando hacemos visible, ¿no?, las cosas, y nos tenemos que enfrentar con el problema de que el mundo, pues, no es plano, el mundo es tridimensional, pero la representación en el papel, en la superficie, sí se da en el plano. Entonces hay todo un problema ahí de traducción que, como digo, no está tampoco garantizado por el hecho de que el aparato sea más sofisticado, como una cámara de cine o de fotografía, y que por definición, entre comillas, capture el espacio. No hay una captura del espacio, como digo,
aquí ustedes me leen como espacio porque las cámaras justamente han sabido entender esos problemas de la luz, de volumen. De hecho, yo aquí también tengo algunos tipos artilugios, digamos, para aprimorar, para el espacio, que no quede justamente como veo muchas veces en las lives a las personas aplanadas porque hay un contraluz atrás que, ¿no? Entonces, digamos que en el cine, en la fotografía, la representación del espacio pasa por una serie compleja de códigos que tienen que ser aprendidos por alguien que, digamos, quiere fotografiar bien, fotografar bien, que quiere pulir su lenguaje fotográfico, ¿no? Entonces, bueno, creo que pasado por ahí, ¿cuánto me queda ahí de tiempo? Porque me fue indicado que no me excediera mucho porque para el tiempo de las preguntas. Liliana, ¿cuánto tiempo tengo de tiempo? Podemos tener 5 minutos más para que vayas cerrando y abrimos para eso. Voy a terminar aquí esta presentación con de nuevo dos ejemplos de esa, digamos, códigos del espacio, ¿no? Andreas Gursky, un fotógrafo alemán muy bueno, es uno de los grandes fotógrafos contemporáneos. Voy a mostrar aquí dos fotos que tienen así como curiosidad, son las primeras fotos que alcanzaron grandes precios en las subastas de la fotografía. Siempre una cosa que no tenía mucho valor en términos de mercado de arte, ¿no? Porque no era original, porque no era hecha a mano, etc. Andreas Gursky fue justamente uno de los fotógrafos que pasó en la década final de la década de los 90, a principios de los 2000, que digamos que inaugura esa entrada un poco de la fotografía en el mercado del arte, ¿no? Esta es una de ellas que se llama Rhin, que el río, ¿cómo se llama en español? El Reno, el río, el Rin, que es el río que atraviesa Alemania, ¿no? Es el río central, digamos, de Alemania. Esa es una foto de ese río, como vemos claramente, de nuevo, ahí todo el problema del diálogo entre el espacio y la superficie. O sea, vemos que lógicamente todo un problema de composición de él, de dónde se puso, cómo fotografió, cómo encuadró, cómo colocó la cámara para que esas rectas quedaran directamente paralelas, ¿no? Tanto la recta de la carretera que va en el borde, cuanto la recta de las franjas de verde, como la franja verde, gris metálico iluminado que constituye el agua del río, como el cielo. Todo quedó de una perfección que podríamos entrar en diálogo con la pintura geométrica de los años 20, ¿no? Con Vestigio, por ejemplo, o el minimalismo de los años 50, 60, ¿no? Y esta otra muy famosa que es el díptico de los 99 centavos. Aquí los 99 centavos se hace referencia a esas supermercados, que fue la primera entrada de la industrialización en China en las economías mundiales, ¿no? Esos objetos baratos, había aquí en Brasil son muy famosos también las tiendas de 1 y 99 reales, ¿no? Que todo era 99 centavos en esas tiendas, ¿no? Entonces ese apilamiento enorme, hizo ese apilamiento enorme en perfecta organización, ¿no? De miles de objetos, de miles de jabones, de miles de cajas de detergente, y entonces él capta muy bien como toda esa estructura completamente geométrica, pero de nuevo en ese diálogo con la línea recta, con los planos, ¿no? Con la perspectiva, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como hago énfasis, la espacialidad de una fotografía es también construida, no es que esté dada por sí misma, por el hecho de que la cámara ya registró el espacio que está ahí afuera, no, es una cuestión de diálogo con la perspectiva, con la luz, con los planos, con los colores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, quería terminar aquí está, con una última diapositiva, se me fue aquí ya con estos, opa, creo que, bueno, con estos desnudos aéreos de John Crawford, es un fotógrafo neozelandés, es una serie también relativamente antigua, pero de nuevo, ¿no? Son fotos aéreas,
hay el tema del desnudo, pero es un desnudo que en algunas de las fotos tenemos que descubrir porque ni se ve, que como en este caso aquí este pequeñito en el centro de ese círculo, aquí es más claro de ver, ¿no? Son fotos siempre aéreas porque el plano aéreo siempre, digamos, como que vuelve los objetos geométricos puros. Por ejemplo, un carro normalmente no lo vemos como una especie de rectángulo de color, lo vemos como rectángulo de color desde arriba. Entonces, es una serie sistemática de fotos aéreas en las que él, de nuevo, no porque usted esté en un avión va a ver ese círculo como una cosa perfecta, se necesita tener todo un paralelismo de helicóptero, un paralelismo porque él las hizo en helicóptero. Yo el año pasado, justamente por una conferencia que hice sobre él, hice contacto con él y le pregunté cómo las había hecho, porque hoy en día los drones nos acostumbraron ya a esa visión, pero en la época que esas fotos, las copias son de 2012, pero las fotos realmente son de finales de los 90. Entonces, bueno, como digo, normalmente la construcción del espacio en fotografía es siempre una cosa, digámoslo, buscada en términos de composición, en términos de diálogo del espacio con la cámara, en términos de plano. Por ejemplo, como digo aquí, el plano aéreo es un plano que vuelve espaciales las cosas casi por naturaleza. Si vemos el Google Street View, por ejemplo, desde una cierta distancia, pues las casas, las calles se vuelven todos los cuadrados de las manzanas, etcétera, las avenidas se vuelven líneas rectas. Entonces aquí también, ¿no? todo ese elemento, digamos, espacial es resaltado por el plano aéreo. Bueno, yo creo que por ahora paro por ahí, era como las diapositivas que yo tenía como para mostrar y para hablar de esos diálogos, ¿no? entre tercera y segunda dimensión, entre el 2D y el 3D, entre el plano y el espacio, entre el cuadrado y el rectángulo que constituye la hoja, con ese universo de múltiples dimensiones que tenemos y ese universo por definición espacial en el cual vivimos. Y bueno, de nuevo en los diálogos entre dibujo y arquitectura, que Olga nos presentó tan magistralmente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los dos. Queremos darle la palabra al público si hay preguntas. Vamos a dar un espacio de preguntas. Una relación que los dos establecen es ese análisis entre, pues digamos como entre la relación entre la imagen y quizás la realidad que produce esa imagen, ¿cierto? Uno de los mitos como más comunes es creer pues que la imagen tanto fotográfica como el dibujo pues es una representación de la realidad, ¿no? Como el retrato. Quizás podríamos plantear como en términos generales que, digamos, cómo ustedes entienden ese análisis de la imagen en una primera reflexión acerca de las relaciones que ustedes establecen. A mí me parece que sí hay muchos vínculos en común. ¿Cómo entender la imagen para un trabajo, digamos, de investigación? Sería una primera pregunta. Te lanzaste, ¿no, Lili? Bueno, voy a tomar la palabra, Adolfo. Pienso que lo que dijo Adolfo dijiste, no existe el objeto, y recuerdo que me lo enseñaste en alguna clase hace mucho tiempo. El ser humano, cuando se vio en una imagen, fue que entendió que existía. Cuando las primeras películas y la gente se veía en una película, era como, existo, estoy en una película, me registraron, o me tomaron una foto, veo mi rostro, existo. Inclusive en algunas culturas había una concepción de que esa imagen me había capturado el alma, ¿no? O sea, me robaron el alma, me metieron en una imagen en 2D que representa el 3D. En la arquitectura yo puedo acercarme a un edificio a través de la imagen, así el edificio ya no exista. No pueden haber demolido, puede haber sido remodelado, reformado, ya puede no existir, pero si existe la imagen que representa el edificio, puedo entender la concepción de ese edificio en 3D, puedo entender su concepción como edificio, como hecho arquitectónico, y sin verlo realmente, o sea, puedo acudir a la imagen para entender un edificio, que es lo que me parece tan importante de esa construcción que se hace.
Y obviamente eso tiene relación con el arte, pues muchísima. Digamos que podríamos hacer un rastreo de imágenes y aquí nos podríamos quedar horas discutiendo en qué momento la imagen empezó a convertirse en algo casi más poderoso que el hecho mismo físico. La imagen es más fuerte y, pues, valga la redundancia, una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, yo pensaría que comenzando por el caso de la fotografía es curioso, no sé si ustedes saben, en las primeras décadas de existencia de la fotografía hubo toda una batalla muy grande por decidir si el fotógrafo podía firmar las fotos, en el sentido de si, bueno, cómo él va a decir que las hizo si es la máquina que las hizo. Entonces, de una manera, reconocer ese proceso de subjetividad que hay en la construcción de la imagen fotográfica demoró muchas décadas. Pues se nos hace natural decir que, bueno, esa foto es mía, no fui yo que la hice. Si alguien la roba o la usa, pues tiene que darme los créditos, o no, etcétera, etcétera. Porque es eso, ¿no? La imagen es siempre una construcción desde una subjetividad, que tiene todos los niveles que quieras. Es la subjetividad del que la hizo, más es la subjetividad también del momento estético en que se hizo, porque hacía énfasis en ese gran, ¿no?, un cambio que hubo entre pensar que era hacer fotografía entre finales del siglo XIX y comienzos del XX, ¿no? O sea, en que, no, es que la estética fotográfica va acompañada de un discurso que llamamos hoy de especificidad mediática. Cada arte tiene su propio lenguaje, entonces si la fotografía existe como arte debe tener un lenguaje propio, ya no debe ser la pintura. Entonces todo un discurso social, histórico, estético, es una batalla también, es un discurso que no es específicamente la fotografía, sino es, digamos, de toda la modernidad. Entonces, digamos, la imagen es siempre construida desde muchos lugares, tanto desde ese lugar del individuo como del lugar de su historia, el lugar de cultura, el lugar de los discursos, el lugar de las instituciones, pero también inclusive sabemos muy bien el lugar de la propia biografía del artista. Sabemos muy bien que la obra de Picasso era una cuando él tenía 15 años y otra cuando él tenía 40, o sea, siempre hay una localización de esa producción de imagen, localización que, como digo, tiene muchos niveles, ¿no? Entonces ella es siempre una construcción, digamos, no existe una imagen per se, no existe nunca una imagen que no tenga un lugar de muchos tipos, unas inscripciones de muchas capas, ¿no?, en su ADN. Yo quisiera añadir ahí algo, Liliana, y que me parece fundamental. Cuando dices que la imagen es el discurso, es un poco lo que refiero ahí en la charla. No podemos acercarnos a un edificio sin desentrañar el discurso que está en esa elaboración, que es una imagen, es una construcción pictórica, un lenguaje pictórico que atañe a un discurso que se lee distinto cada vez que uno se aproxima. Es diferente lo que tú dices. Cómo cuando encontraron esos dibujos en los abrigos rocosos en Altamira, esa discusión que tú mencionas acerca de si era posible que ese discurso pictórico se hubiera elaborado por primitivos tan tempranamente como hace 12.000 años o más, genera o sea, una incomprensión de nuestra parte, porque cada vez que nos acercamos a una imagen hacemos una lectura distinta. Es distinto en la época del Renacimiento que hubieran visto a Leonardo, a lo que nosotros miramos ahora de Leonardo, a lo que miraban los contemporáneos de Picasso cuando él hacía su obra, a lo que vemos nosotros de Picasso, a lo que cuando Peter Eisenman empieza a hacer sus casas y generar su serie de casas y elabora un discurso que se convirtió en toda una manera de enseñar arquitectura. Es diferente cuando él lo estaba creando a lo que nosotros hacemos y la lectura que nosotros hacemos. Y es diferente cuando se construyó, se generó la imagen para diseñar, o sea, diseñando un edificio o una obra, cuando se construye y cuando se vuelve a mirar hacia atrás. Claro, yo agregaría otra cosa que es muy central, por ejemplo, en un autor muy leído y muy traducido y muy comentado en estos
en esta última dos décadas, que es George D. Uberman, ¿no? Que es toda la idea de que la imagen también nos desafía. Nosotros tenemos a atender un pensamiento de que la imagen es pasiva y nosotros que somos activos, ¿no? Yo digo, cuando daba el ejemplo de esa discusión sobre Altamira, pensar que eso podía haber sido hecho por unos, entre comillas, primitivos hace 1000 años, nos desafiaba en el sentido que nos tenía que mover completamente la cabeza. Teníamos que cambiar completamente todo nuestro cuadro, nuestras referencias, nuestra construcción de lo que es la historia. La imagen nos desafiaba, nos obligaba a pensar de otra forma. Ella era un desafío y por eso fue tan difícil. Por eso, como digo, demoró casi 3 décadas esa discusión y fue una discusión así épica, épica entre los teóricos y los historiadores, que parecía absurdo, y o sea, como te digo, nos obligaba a reconstituir todo. Entonces pienso que en la imagen también hay ese desafío, ¿no? Ella es siempre un reto, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en las guerras religiosas, las guerras de los iconoclastas, por ejemplo, en el Imperio Bizantino, se mataron durante siglos, y fueron varias guerras iconoclásticas que se prolongaron por siglos, de saber si la imagen de la Virgen María era un culto a un ídolo o era algo que se podía hacer. Sabemos todo, en la Biblia eso es central. Hoy en día todas las culturas monoteístas todavía, ¿no? Inclusive dentro del mismo, por ejemplo, la iglesia, entre el occidente cristiano, los protestantes y los católicos, el concilio de Trento, etcétera, fue toda una negociación. Si los católicos podemos entrar a una iglesia y rezar de una imagen, sabemos que fue producto de guerras y de negociaciones y de tratados. Cuando estaba hablando de guerras, fueron guerras de verdad, las que la gente se mató por una pregunta que nos parece tan boba. Y todavía yo me cruzo todos los días aquí en Brasil, que hoy en día con esas iglesias neopentecostales, etcétera, toda esa cosa de la discusión de si uno está rezándole a una estatua de yeso o le reza a Dios, entre comillas, ¿no? Entonces la imagen es siempre ese desafío, ¿no? Pienso que eso es otra cosa que no podemos olvidar, porque eso lo coloca en una dimensión interesante. No digo, es una cosa que también habla, que también tiene vida, que también es un interlocutor, no es algo que está allá y que nosotros somos como el sujeto y el objeto. Solamente un comentario, porque no sé si sabían de las teorías acerca de que Altamira fue pintado por mujeres, ¿no? Que sería muy interesante el cambio profundo de lo primitivo, la mujer, la minoría, y también, digamos, como la relación digamos, que establece el País Vasco cuando elabora una réplica exacta de Altamira. Sí, ¿no? Ya que no se puede entrar a Altamira porque hay una cola de 20 años para poder entrar, pues hacen entonces hasta qué punto, digamos, ¿no? Esa realidad de la experiencia. Hay una pregunta de la arquitecta Sandra Sabogal a la arquitecta María Olga Largacha. Ella pregunta, ¿con qué boceto o dibujo de un arquitecto se identifica y por qué? Y hay otra pregunta para Adolfo, pero entonces primero si quieres la tuya. Bueno, Sandra, gracias por tu pregunta. A mí, aunque no lo mostré porque pues, no daba para más tiempo, me identifico con los dibujos y los bocetos de Germán Samper. O sea, yo creo que los he visto, los he analizado, vuelvo y los miro, los utilizo en la academia. Y me parece, digamos, que no es con el boceto, sino con la manera en que él se enfrentaba al espacio y cómo tomaba, a la manera de los cubistas, muchos puntos de vista para crear una sola imagen y poder generar para nosotros, explicarnos realmente lo que él entendía y lo que él comprendía del espacio. Entonces, ese sería mi favorito. Y la arquitecta Sabogal también te hace una pregunta, Adolfo. Te pregunta, ¿cómo es la fotografía perfecta en su concepto para entender el 2 y el 3D? Bueno, pienso que la fotografía tiene es un campo muy complejo en el sentido de que ella está en contacto con todos los campos, ¿no? Periodismo, archivo, arte es apenas uno de los campos con los que
que ella está, ¿no? Con contacto, la moda, tantos, entonces digamos que hay muchas estéticas, pienso que no hay una fotografía perfecta en ese sentido, porque me parece que hay muchas estéticas muy diferentes, ¿no? Y pienso que es justamente el trabajo de nosotros los artistas, ¿no? O sea, es también redefinir siempre este concepto de perfección, que creo que está siempre en constante negociación, ¿no? O sea, sabemos muy bien que digamos, lo que es perfecto en un contexto puede ser completamente disonante en otro, pues igual hablaba Olga, ¿no? O sea, para el hijo de ella, los dibujos de Picasso mamarrachos, bueno, hacer qué, o sea, pueden ser, no se sabe, como digo, de nuevo, por ejemplo, la entrada del arte moderno, de las vanguardias justamente en la historia del arte, también fue otra batalla, porque no solamente para muchas personas si continúa siendo mamarrachos, como que en el momento era completamente discordante con lo que se hacía. Entonces pienso que es justamente esa negociación que hablaba también cuando hablaba de ese salto, ¿no? Entre el realismo del siglo XIX para la fotografía directa y la fotografía moderna en las décadas del 20, ¿no? O sea, implicó toda una redefinición del medio, implicó toda una definición de los parámetros de belleza, de los parámetros de composición, etcétera, ¿no? Pensar el lenguaje, etcétera, etcétera. Entonces pienso que siempre, la lucha está siempre en definir eso. Bueno, pues agradecerles muchísimo a los dos, fue un encanto estar con ustedes, muchísimas gracias. Agradecerle siempre a Juan Carlos Castellón que nos apoya en toda la parte técnica, agradecerle también al arquitecto Fabián Báez toda la gestión que hace desde docencia para que podamos llevar a cabo estos webinares. Los esperamos, tenemos una serie de webinares programados cada semana, más o menos todo el mes de agosto, septiembre tenemos unos eventos internacionales y octubre webinares y eventos internacionales. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Mañana a las 11 de la mañana los invitamos a un webinar muy bonito que vamos a tener sobre arquitectura vernácula. Entonces están totalmente invitados. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Agradecemos la presencia y la invitación. Muchas gracias, Adolfo. Lo único lamentable de estas cosas es que no puede uno salir a tomarse un jugo y comer una pizza después de o la foto de grupo. Muy agradecido, espero que haya sido también útil para ustedes, que haya sido de alguna manera correspondiente con las expectativas, ¿no? Que no haya hablado mucho bobada. No creo, maestro.